Hola, bienvenidos una vez más a un video de su curso de complemento matemático para ingenieros. En este momento vamos a hablar de un tipo particular de funciones que se llaman funciones trigonométricas inversas y sus gráficas. Las funciones que hemos venido trabajando en sesiones anteriores tienen una naturaleza diferente a la naturaleza de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, las funciones polinomiales. Las funciones polinomiales tienen una naturaleza algebraica, operacional, de cómo yo puedo hacer operaciones. Las funciones que vamos a ver en el día de hoy, o en este video, tienen una naturaleza geométrica. Entonces, bueno, acá traigo a colación dos cosas. Bueno, las razones trigonométricas que posiblemente tú ya las viste en tu formación inicial o secundaria, ya las viste. Y bueno, el concepto de trigonometría es muy antiguo, de hecho es más antiguo que el concepto de función. Entonces vamos a apelar a lo que tú recuerdes de tu geometría elemental para construir las funciones trigonométricas. Una vez tengamos las funciones trigonométricas, vamos a proceder a construir las funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Vamos a ver que las funciones trigonométricas, bajo ciertas condiciones, van a tener inversa. Bueno, acá tenemos una aplicación. Observamos un resorte. Sube y baja. Y bueno, vemos un punto que nos está indicando la posición de la masa del resorte en función del tiempo. La pregunta es ¿qué tipo de función modela el movimiento del resorte? ¿Sí? Algunos la conocen, algunos no la conocen. Vamos a tratarla de estudiar todos juntos. ¿Ya? Muy bien. Acá hay unas preguntas para que tú te formules en tus momentos de revisar el material. ¿Cómo puedes explicar el concepto de ángulo? ¿Sí? ¿Qué entiendes por ángulo? ¿Cuál es la fórmula de longitud de arco de una circunferencia? Bueno, pues creo que es muy conocida. Si yo tengo una circunferencia de radio r, la longitud de arco, si este es θ, sería θ por r. ¿Sí? El perímetro de una circunferencia es 2πr. ¿Sí? Y acá ya aparece un número muy interesante, muy importante para la geometría, que es la constante pi. La constante pi se define como la razón entre el perímetro y la circunferencia. ¿Sí? Esa es la definición de pi. Y tiene más y más aproximaciones, principalmente en cálculo. En cálculo el número pi va a aparecer constantemente. Bueno, ¿qué es una función trigonométrica inversa? De pronto hasta el nombre es muy sugestivo de la pregunta, pues es la función inversa de una función trigonométrica. ¿Cuántas razones trigonométricas conoces? Bueno, puedes devolverte a la diapositiva inicial, ahí están todas, ¿sí? En total son 6. ¿Cuál es la diferencia entre una identidad y una ecuación trigonométrica? ¿Sí? De pronto acá vamos a ver más identidades que ecuaciones. ¿Sí? Más identidades trigonométricas que ecuaciones. Esa pregunta sí me gustaría que tú te sentaras y la reflexionaras un poco. Bueno, vamos a continuar. El logro de esta sesión consiste que al finalizar la sesión el estudiante usa las definiciones de funciones trigonométricas en la resolución de problemas vinculados a su carrera, siguiendo un proceso lógico fundamentado en la obtención de la solución y muestra sus cálculos con orden y pertinencia. Bueno, continuando con la motivación, acá tenemos una gráfica
que nos está construyendo cierto tipo de curvas. Todas esas curvas son funciones, si tú lo observas bien. Cada una de ellas proviene de diferentes ramos, ¿sí? Y vamos a encontrar fenómenos con esas características. La característica de fenómenos periódicos, ¿sí? Hay periodos o hay valores de la función que se van a repetir, ¿sí? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos como señales, crecientes de ríos, olas, migración de especies. Son ejemplos de fenómenos periódicos que se repiten cada cierto tiempo, ¿sí? Esos fenómenos vamos a poderlos estudiar con las funciones trigonométricas. Y esa también es una característica de las funciones trigonométricas. F, vamos a decir que una función es periódica con periodo t si f de x más t es igual a f de x. Bueno, ¿qué me está diciendo esto? Que si yo quiero construir la gráfica, ¿sí?, de la función y conozco un valor, ¿sí?, cuando avance a x sub 0 más t, ¿sí?, voy a obtener la misma imagen. Entonces supongamos que esto sube, baja, sube, baja, sube, baja, baja. En este punto, las imágenes, si yo quiero ver las imágenes más hacia adelante, se van a volver a repetir. Obligatoriamente se van a volver a repetir. Muy bien. Ahora, antes de hablar de la función seno y coseno, que yo estoy más que seguro que todos quieren conocerlas, voy a refrescar un poco su memoria sobre ángulos y la circunferencia unitaria, lo que vamos a llamar como circunferencia unitaria. Entonces, un ángulo se forma con dos rayos o dos semirectas que tienen un extremo en común que se llama vértice. El ángulo es este. Entonces, tengo el rayo inicial, el rayo final. Siempre, para hablar de un ángulo, necesito dos semirectas que se cortan, ¿sí? El punto de corte o el punto de intersección es el vértice. Ahora, voy a considerar esta circunferencia y la voy a llamar circunferencia unitaria, ¿sí? ¿Por qué la llamamos unitaria? Porque su radio es 1. Por lo que hemos hablado anteriormente, ya sé que el perímetro es 2pi. Ahora, si la circunferencia es unitaria, ¿sí?, pasa algo muy importante. Profesor, ¿qué es lo que pasa? Mire, voy a dibujar la circunferencia. Acá tengo X, Y. Y voy a tomar un punto sobre esa circunferencia. Ahora, aquí voy a obtener un segmento o un rayo. Y acá voy a tomar siempre como un rayo inicial el rayo formado por el origen y este punto, 1, 0. Siempre va a ser mi rayo inicial ese. Entonces, bueno, acá me quedaría el ángulo θ, ¿sí?, o el ángulo t, voy a usar la letra t. Entonces la longitud de arco en este caso sería t por el radio, pero el radio es 1. Ah, profesor, entonces la longitud del arco va a ser igual al ángulo. Sí. ¿Qué me está diciendo eso? Que este ángulo va a ser igual a toda esta longitud, ¿sí? Entonces, gracias a esa observación, veo que existe una correspondencia entre los puntos sobre la circunferencia y los rayos con rayo inicial,
C1, 0. Bueno, esto en la notación de vector es la notación del rayo que yo tengo acá. Y bueno, hay ciertos puntos que se llaman puntos notables que me permiten determinar el ángulo. Entonces, por ejemplo, este punto, vamos a usar un color negro, este punto, sí, sobre la circunferencia unitaria tiene estas coordenadas y a su vez la distancia que yo estoy tomando desde el rayo inicial, que es sobre el eje X, hasta este rayo, voy a dibujar segmentado, ese ángulo es de 45 grados o pi cuartos. ¿Ya? Espero que recuerden cómo hacer las conversiones. Si no, pues acá les recuerdo que 360 grados equivale a 2pi radianes. ¿Sí? Es importante que se acostumbren a este tipo de conversiones y este sistema de unidades, porque no solo lo van a ver en este curso, sino en los demás cursos. El Sistema Internacional de Unidades ha designado el radian como unidad angular. Entonces, por ejemplo, en sus cursos de física también lo van a encontrar. Entonces, no se les haga extraño. Entonces, si yo observo ese triángulo, ¿sí?, este lado va a medir raíz de 2 sobre 2, este lado va a medir raíz de 2 sobre 2, y bueno, este ángulo es de 90, por lo tanto este ángulo y este ángulo son iguales porque es un triángulo isósceles. Y bueno, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, por lo tanto que este ángulo debe ser de 45 grados. Entonces, bueno, lo que ustedes están viendo ahí, esos puntos, es sentarse y construir este triangulito y determinar el ángulo. ¿Sí? Eso es lo que se ha hecho ahí. Cada punto sobre la circunferencia está ahí. ¿Sí? Hay otros que no aparecen, como este punto que es a 15 grados o este punto que es a 75 grados. Esos los vamos a ver en un ejercicio en nuestra hoja de trabajo. Ya está ahí la hoja de práctica. Muy bien. También aprovecho para recordar que los ángulos se miden en sentido positivo en la orientación contraria al movimiento de las manecillas del reloj, o sea, la que acabo de dibujar. Si por el contrario estoy midiendo un ángulo en sentido de las manecillas del reloj, el signo va a ser negativo. Bien, entonces ya con esto he recordado brevemente sobre ángulos y la circunferencia unitaria. Ya lo único que me queda es hablar de la definición del seno y el coseno. Entonces voy a tomar un punto sobre la circunferencia unitaria y un número t. Entonces tengo esta figura. Definimos la función seno de t igual a y y coseno de t igual a x. Entonces, si yo quiero calcular la función seno en un número, tengo que ubicarla en la circunferencia unitaria. Tengo que buscar el punto en la circunferencia unitaria y ver la componente. Si es para el caso del seno, la componente y o la componente de la ordenada, y para el caso del coseno, la componente de la abscisa. Profesor, ¿y qué pasa si usted toma un número mayor de 2pi? Bueno, no hay problema. ¿Por qué? Porque lo único que yo tendría que hacer, si el número es mayor que 2pi, voy a tratar de dibujar la circunferencia unitaria en este punto. ¿Ya? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es ver ese número t que acabo de escoger. ¿Sí? ¿Cuántas veces le da la vuelta a la circunferencia? ¿Sí? Entonces, supongamos que t es 7pi. Entonces, t sería, para hacerlo más sencillo, pi
más 2pi por 6. No, por 3, perdón. Entonces, ese t le está dando 3 vueltas a la circunferencia. Y está tomando media circunferencia. Entonces, este punto, que sería pi, también coincide con 7pi. Ah, profesor, entonces, si el número pasa de 2pi, pues simplemente usted lo único que hace es restarle 2pi, 2pi, 2pi hasta obtener un número entre 0 y 2pi. Sí. O sea, si t es mayor que 2pi, existe un t barra tal que ese t barra se encuentre entre 0 y 2pi. Y me representa el mismo punto. Entonces ahí no va a haber ningún problema para números mayores que 2pi. Profesor, ¿qué pasa para los números negativos? Pues es realmente lo mismo. Lo único que tienes que hacer es ver la orientación, porque ya el ángulo está apuntando en esta dirección. Bien. Vamos a explicar cómo funciona la función seno, como máquina, como función. A mí me enseñaron que yo puedo visualizar las funciones como máquinas. Entonces toman un número, digamos que la máquina es f de x igual a x al cuadrado, y tomo un número, por ejemplo, 4, la máquina me da 16. Entonces, ¿cómo opera la máquina seno? Bueno, entonces tomo un número real y dentro de la máquina pues está este dibujo, está esta circunferencia, y lo que hace la máquina es buscar la longitud de arco asociada, y en este caso leería la segunda componente. Entonces el resultado que me va a arrojar es la segunda componente del punto que encuentre. Bien, y de hecho esta visualización, observen que me permite mostrar que el abordaje con esto es mucho más práctico que con el triángulo. ¿Por qué? Porque si en vez de un círculo yo usara un triángulo, ¿sí?, ya tendría un problema para mi máquina. Y es que el ángulo del triángulo está muy limitado. Está de 0 hasta pi medios. ¿Sí? En cambio, acá t es cualquier número real. Y esa es una gran ventaja, porque lo que me está indicando es que el dominio de la función seno es igual a todos los números reales. Lo mismo que el dominio de la función coseno es igual a todos los números reales. No tiene ningún problema de definirse sobre cualquier número. Si usara un triángulo, pues solo podría definirla para ángulos entre 0 y 2pi. Espero que eso haya quedado claro. Y bueno, ya lo único que me queda es estudiar las gráficas de esta circunferencia, sacar las componentes de la abscisa de la ordenada y separarlas en la función seno y coseno. Bueno, la función seno sería tomar las ordenadas. Acá tendríamos su gráfica. El periodo es 2pi. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada 2pi se va a repetir, porque si visualizamos otra vez la circunferencia unitaria, pues vamos a estar dándonos cuenta que cada vuelta que yo le dé a la circunferencia es de 2pi. Acá ya tengo los valores, ¿sí? El valor máximo que puede tomar es 1, el valor mínimo que puede tomar es menos 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que seno de x está entre 1 y menos 1. ¿Sí? Eso es bien importante. El rango es el intervalo cerrado menos 1, 1. Bien, acá hay varios valores de localización. Observen que este corte con el eje X se da periódicamente, ¿sí? Entonces
seno de x es igual a 0 si x es de la forma k por pi, donde k es un número entero. Entonces, en todos los múltiplos de pi, la función seno se está haciendo 0. Bien, bueno, ahora procedemos a la función coseno. Tomamos la circunferencia unitaria, sacamos los valores de las abscisas. Acá lo tenemos y acá está su gráfica. Es muy similar a la gráfica de la función seno. De hecho, es un desplazamiento, como vamos a ver ahorita. Si ustedes observan, acá nosotros tenemos que coseno de x es igual a 0 si x es de la forma 2k más 1 pi medios para k entero. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Lo que les estoy tratando de decir es que la función coseno se hace 0 en los múltiplos impares de pi medios. O sea, se va a hacer 0 en pi medios, 3 pi medios, por ejemplo 7 pi medios, ahí ya sé que vale 0, menos 19 pi medios, todos los múltiplos impares. ¿Sí? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. El dominio ya lo hemos definido, que son todos los números reales, y el rango pues también va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, de hecho, la función seno y coseno hacen parte de una familia muy grande de funciones que se llaman funciones acotadas, ¿sí? Los valores, el rango de la función siempre está en un intervalo. Muy bien. Acá algunas identidades de la función y propiedades de la función seno y coseno. Bueno, ya dijimos que son periódicas. Cuando decimos que son periódicas y de periodo 2pi, estamos diciendo esto. La función seno es una función impar, la función coseno es una función par. Acá tenemos un gráfico que nos ayuda bastante. Si yo al ángulo le sumo pi, como se está observando acá, pues el punto que yo voy a obtener sería este. Entonces seno de x más pi es igual a menos seno de x, y coseno de x más pi va a ser igual a menos coseno de x. Eso de este dibujo, de observar este dibujo. Ahora puedo hacer un dibujo un poco diferente, ya no de un ángulo de pi, sino un ángulo de pi medios. Entonces, si ustedes observan este triángulo, el triángulo OAB, es congruente con el triángulo OCD. Son congruentes porque tienen la misma hipotenusa y tienen los mismos ángulos, ¿ya? Tienen los mismos ángulos internos. Entonces, tienen la misma correspondencia. Y bueno, el seno de x más pi medios, que sería en este caso la componente x, sería igual al coseno. Y acá el seno sería igual a menos seno. Muy bien. Identidades de las funciones trigonométricas. Bueno, todas las identidades cocientes de las 4 funciones trigonométricas restantes. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, yo puedo definir las demás funciones en términos del seno y el coseno, y pues no tengo que tratarlas como casos individuales, sino más bien como operaciones funcionales con la función seno y función coseno. Bueno, acá tengo la identidad pitagórica, que, bueno, ¿por qué se llama pitagórica? Creo que la explicación la puedo aprovechar y la puedo dar con esta imagen, ¿sí? Acá se está formando un triángulo, ¿sí? Acá y x, y bueno, estoy dentro de la circunferencia unitaria. Esto que es la hipotenusa vale 1. Entonces
x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿Pero quién era x? Seno de t. ¿Quién es y? Coseno de t. ¿Ya? Entonces, esto es una consecuencia del teorema de Pitágoras. Esta se obtiene dividiendo la anterior por seno, haciendo la división por seno cuadrado de x, y esta se obtiene de 1 dividiendo por coseno cuadrado de x. Entonces ya acá es manipulación algebraica. Estas son identidades. ¿Qué quiere decir? Que esto es válido para cualquier número real. ¿Sí? O sea, es válido para cualquier número real que tú pongas ahí. ¿Sí? Y que la función esté definida. Porque como vamos a ver, por ejemplo, la función tangente o la función secante no están definidas para todos los números reales. Por ejemplo, la función tangente no está definida para todos los números reales, en particular para pi medios, 3 pi medios, menos pi medios, es decir, todos los múltiplos impares de pi medios. ¿Y por qué? Porque el coseno en ese ángulo pues sería 0, ¿no es cierto? Que eso lo acabamos de ver. Entonces, bueno, la gráfica de la función tangente sería de esta manera. Tú puedes construir las demás gráficas de la misma manera, haciendo una tabla de valores. ¿Sí? Eso ya te queda como ejercicio. Acá están los valores en el primer cuadrante de las funciones, de las 6 funciones trigonométricas elementales. ¿Sí? Acá indefinido significa que no puedo evaluar la función en ese punto. Y bueno, con eso yo ya me voy acercando a un tema muy importante de la aplicación, que va a ser de movimiento armónico simple. Para eso vamos a hablar de funciones sinoidales o cosenoidales. Profesor, ¿qué diferencia tiene con la función seno y coseno que usted definió? Realmente no mucho. La forma de la regla de correspondencia de una función sinusoidal es de esta manera, con ese cosenoidal es de la otra forma, y cada constante tiene un nombre, recibe un nombre. El A se llama amplitud, este ángulo se llama ángulo de desfase, el periodo yo lo puedo obtener de esta manera, con esta ecuación, la frecuencia es 1 sobre el periodo, y el desplazamiento vertical sería esta cantidad. Entonces, para la función sinusoidal, la gráfica sería de esta forma aproximadamente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la gráfica de la función seno desplazada a este punto. ¿Sí? Y este es un periodo. Con esto no se confundan, la gráfica continúa. La gráfica continúa. ¿Sí? Solo que la estamos viendo en un periodo. ¿Sí? Yo ya sé que continúa. ¿Cómo continúa? Pues lo que está dibujado se vuelve y se repite. Y se repite y se repite. Bien. Entonces, ya con ello yo puedo construir la gráfica de una forma más rápida, con esos parámetros de localización. Lo mismo pasa para la función coseno. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, encuentre la amplitud, periodo y desfase de la función que aparece ahí. Grafique un periodo completo. Entonces, ya lo único que tengo que hacer es identificar esta información de la expresión que tengo a continuación. Entonces, bueno, A sería igual a 2. Esto sería A. Acá B vale 1. No hay B. Y phi sería igual a pi tercios. K sería igual a 1. Eso lo resolvemos y lo consignamos en esta tablita. Lo único que habría que calcular es el periodo, pero el periodo, pues como ya B es 1, pues me quedaría 2pi. Bien, entonces acá tengo la gráfica
el punto de desplazamiento, las coordenadas de este punto sería pi tercios, 1. Y en esta sección, a ese número, o sea, a pi tercios, le sumaría pi tercios más el periodo, que es 2pi. Si haces la suma, te queda 7 pi tercios. En el punto medio, voy a encontrar el punto en el cual la función seno vuelve a tomar la misma ordenada inicial. ¿Sí? Entonces, simplemente es calcular el punto medio, que sería 8 pi tercios sobre 2, que sería 4 pi tercios, ¿sí? Que ese sería el número. Y bueno, esta cima, o este punto máximo y este punto mínimo, se encuentra en los puntos medios. Entonces acá sería 5 pi tercios dividido 2, eso me queda 5 pi sextos, y acá sería 11 pi tercios dividido 2, este punto sería 11 pi sextos, ¿ya? Recuerda que el punto medio siempre lo vas a obtener haciendo el promedio de dos números. Ese es el punto medio entre dos números. Entonces ya con eso he finalizado la gráfica. Acá hay otro ejemplo, ya con la función coseno, un poco más interesante. Entonces me quedaría que A es 3. Si ustedes observan, dentro del argumento de la función hago un pequeño reacomodo, ¿sí? Este 2πx más 4pi lo escribo como 2pi factor de x más 2, pero esto a su vez es lo mismo que decir 2pi x menos 2, que es ya tiene esta forma, bx menos phi, ¿sí? Tienes que tener esa forma. Y bueno, acá ya planteamos el punto. Acá, disculpen, es un menos 2. Entonces la coordenada de este punto sería, bueno, siempre es phi, k. En este caso sería menos 2, menos 3. Profesor, ¿y por qué la función es de esta manera? Claro, por este negativo. ¿Sí? Este negativo refleja la gráfica de la función coseno, que tú posiblemente estás mirando y estás diciendo, no, pero la gráfica de la función coseno es de esta manera. Entonces, ¿por qué acá aparece al revés? Ah, profesor, porque acá hay un negativo. Entonces, voy a tener una reflexión de esta gráfica respecto al eje X. Y ya con eso pues hemos terminado de calcular la amplitud, ángulo de desfase, el periodo, la frecuencia y el desplazamiento vertical. ¿Sí? Acá 0, 3 más, bueno, acá me queda esto, ya, menos 3. Bien, entonces ya con esto yo ya he terminado de hablar sobre funciones y sus gráficas. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento armónico simple. Entonces, como ven en la figura, hemos colocado un resorte que está oscilando. Entonces, el desplazamiento se puede describir mediante alguna de estas dos funciones. Y bueno, acá tenemos la amplitud, el periodo, que son las dos fórmulas anteriores, y la frecuencia. Bien, acá yo sí quiero hacer un énfasis cuando usar alguna de las dos, ¿sí? Entonces, si yo observo un resorte, ¿sí? Si yo observo un resorte, ¿sí? Que esté en reposo,
él va a definir una línea. Ahora, bueno, acá he dibujado el resorte en la parte verticalmente. Ahora, si yo lo comprimo, ¿sí? Si yo lo comprimo, recuerden que estamos interesados en describir su movimiento. Bueno, este desplazamiento va a ser positivo, ¿sí? Y acá quiero también hacer un énfasis, y acá yo preferiría las funciones del tipo a coseno de wt. ¿Por qué? Porque el movimiento no está partiendo de la posición inicial de reposo, ¿sí? Entonces, discúlpenme. Disculpen. Entonces acá la posición inicial debe ser diferente de 0. En este movimiento la posición inicial debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre los dos modelos. Profesor, ¿se puede dar el caso donde la posición inicial sea la posición de reposo? Sí, claro, sí tiene una velocidad inicial. Pero ese tipo de ejercicios no están en el material. No se preocupen. Casi siempre van a tener que modelar mediante esta función. Bueno, entonces acá tengo el caso de esta función. Ya me están dando la función de desplazamiento. Me piden encontrar la amplitud, el periodo y la frecuencia y trazar la gráfica. Bueno, encontrar la magnitud, la amplitud, el periodo y la frecuencia ya lo hemos hecho, es un ejercicio de vieja data. Simplemente es comparar con esta expresión. Aquí A es igual a 10, no tengo ángulo de desfase, B en este caso sería 4pi, entonces el periodo es medio segundo y la frecuencia sería 2 Hz. No tiene desplazamiento vertical, por lo que su gráfica sería de esta manera. Y ya con eso hemos terminado. Bueno, recuerden que acá no lo he resaltado, pero sí sería bueno resaltarlo. Un periodo es desde 0 hasta un medio, o sea, de aquí hasta aquí. No es que me esté fijando de que haya completado una vez el ciclo, no, simplemente estoy viendo este número. Este número es el que me está indicando en dónde termina el periodo. Bien. Muy bien. Ya con eso hemos terminado aplicaciones de la función seno, coseno. Vamos a hablar de las funciones inversas. Bueno, si yo veo la gráfica de la función seno no es inyectiva en todo su dominio. Lo que sí puedo hacer es restringir el dominio entre menos pi medios y pi medios para que sea inyectiva. Si yo ya veo ese pedazo de curva, sí representa una función inyectiva. Entonces, como es una función inyectiva, tiene derecho a una función inversa que vamos a llamar arcoseno y está dada con estas expresiones. ¿Sí? También se nota así, se lee arcoseno, también lo pueden leer seno a la menos 1 o la inversa de la función seno, es más apropiada. Y nosotros teníamos que, para que la función seno tenga inversa, el dominio tenía que ser pi medios negativo, pi medios hasta menos 1, 1. Entonces recuerden que cuando hayan la función inversa, el rango se va a transformar en el dominio de la inversa y el dominio se va a transformar en el rango. Entonces, teniendo en cuenta que la función arcoseno se define a través de la función seno así, es más fácil encontrar el rango y el dominio. La misma actividad la podemos hacer para la función coseno. Obviamente la función coseno en todo su dominio no es inyectiva,
por lo que yo tengo que restringir el dominio, en este caso, de 0 a pi. Entonces la función coseno está quedando definida entre 0 y pi hasta las imágenes entre menos 1 y 1. Bien, entonces, bueno, ya tengo la función coseno. La gráfica de arco coseno sería la que tú ves en azul. ¿Sí? Acá de pronto sería bueno hacer esta línea, ¿sí? Que es la línea y igual a x. Y es la que me está permitiendo graficar. Bien. Y como ya lo hemos discutido, el dominio va desde menos 1 hasta 1 y el rango de la función arcocoseno es 0 a pi. La última función que vamos a ver, función trigonométrica inversa, va a ser la tangente. Ya sabemos que no es inyectiva, vamos a restringir el dominio, en este caso entre menos pi medios y pi medios. Y bueno, haciendo la reflexión con la de recta x igual a y, me quedaría la gráfica azul del arco tangente. Y en esta sí voy a tener, bueno, la función tangente tenía dos asíntotas verticales. En este caso, yo voy a obtener dos asíntotas horizontales. Creo que acá ya se ve mejor, ¿sí? Por eso es que el rango es un intervalo abierto. Y bueno, ya con eso pues hemos terminado. Acá hay unos ejercicios para calcular. Entonces, por ejemplo, arco seno de un medio. Pues entonces yo me tengo que preguntar un número en este intervalo para el cual el seno valga un medio. Y bueno, el único número que hay es pi sextos. Entonces el arco seno de un medio es pi sextos. Si quieres verlo también así, arco seno de un medio, pues no sé quién es, voy a llamar y, pero esto debe ser equivalente a decir que seno de i es igual a un medio. Entonces, bueno, cuando el seno vale un medio, profesor, cuando vale pi sextos, entonces, o 30 grados. Recuerden que en todo el material vamos a preferir el uso de radianes. Entonces, ya con esto encontré. Ahora, cuando la función seno vale raíz de 3 sobre 2 en pi tercios, entonces acá está, tercios. Arco coseno de raíz de 2 sobre 2, bueno, me tengo que preguntar cuándo el coseno vale raíz de 2 sobre 2. Profesor, eso es en pi cuartos. Y arco coseno de 0 es pi medios. Es el único lugar donde la función arco coseno vale pi medios. Y arco tangente de 1 sería pi cuartos, porque tangente de pi cuartos es 1. Gran parte de este cálculo se hace pues recordando la tabla de valores. Ya. Acá tenemos otras proposiciones, ¿sí?, de las relaciones de las funciones trigonométricas inversas y sus funciones. Ya. Entonces esta ecuación es bien importante, es válida para todo número real, esta no tanto. Y bueno, ya con esto tenemos otra aplicación. Simplemente es recordar, esto es lo que vimos en la diapositiva anterior, esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente en un triángulo rectángulo. Y bueno, aplicando las propiedades de la función arcotangente, pues ya encontraríamos el ángulo en términos de la altura del globo, que es lo que me pide. Y bueno, damas y caballeros, ya con esto vamos terminando. Ya lo único que quedan es que ustedes preparen su trabajo
de equipo, ¿ya? Las funciones trigonométricas y trigonométricas inversas tienen mucha aplicación en la vida real. Sería muy importante que tú nos digas cómo. ¿Para qué nos sirve el aprendizaje de este tema? Por ejemplo, ¿para qué les puede servir este tema a un ingeniero electrónico, por ejemplo? O a un ingeniero logístico. Sería muy bueno que tú nos comentaras qué aplicaciones has podido encontrar de este tema a tu profesión, ¿sí? Te sugiero que busques, que vas a encontrar un montón. Y la bibliografía, muy práctica, muy recomendable. El libro de Stewart. Lo presentado en esta sesión realmente son 2 capítulos. Si ustedes consultan alguno de estos libros, van a darse cuenta que el tema de las funciones trigonométricas es presentado por lo general en 2 capítulos. Hemos hecho el compendio de los 2. Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención. Espero que el video haya sido muy instructivo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.